Plan de resiliencia ante sismos y volcanes. ¿Quién soy? Soy Pablo Andrés Reyes Rueda, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Civil. Mi código es 2018-16456. Mi sistema de estudio, nuestro sistema de estudio fue Ambalema, Tolima. Ambalema es un pueblo pequeño que se encuentra ubicado en el departamento del Tolima, limitando con el río Magdalena en el sur y tiene una desembocadura del río Recio, aquí en esta esquina del pueblo de Ambalema por el sur. Bien, nuestro sistema de estudio lo enfocamos al hospital de Ambalema, porque nuestro, nuestro enfoque fue hacia el único proveedor del servicio de salud dentro del pueblo de Ambalema, que es este hospital, que se encuentra cerca a la desembocadura de este río, en la esquina sur de Ambalema. Bien, eh, los peligros del sistema. Eh, Nuestro sistema está expuesto a varios niveles de peligro, tanto volcánicos como sísmicos, como se puede apreciar en el mapa de amenaza sísmica, que estamos en una zona amarilla, que es de rango intermedio, que es amenaza intermedia de sismos. Adicionalmente, amenaza volcánica, nos encontramos fuera del rango de caídas de ceniza, pero aún así estamos dentro de la esquina, por la desembocadura del río Recio, de Lajares. Sin embargo, podemos considerar la amenaza de caída de cenizas porque es algo que, aunque sea poco probable, puede suceder y puede ocasionar daños si la población no está consciente de esta amenaza. Bien, eh, podemos considerar también la amenaza intermedia en sismos para la magnitud esperada. Como se puede ver en el mapa, estamos en la zona naranja, que es amenaza severa de daños por sismo. El plan de resiliencia consiste primero en generar confianza con la población, eh, para poder lograr que ellos que se escuche cómo poder reducir los riesgos para evitar daños provocados por las amenazas anteriormente descritas. Entonces, el primer paso sería una interacción igualitaria. ¿Cómo se da esto? Esto sería tratarnos de iguales, ir a almorzar a su casa, comer, invitarles un tinto, almorzar, escuchar sus vidas, ayudarles con sus problemas, ayudarles en el trabajo del hogar, si tienen una finca, ayudarles a cuidar ganado si es necesario, ayudarles con su vida cotidiana, darnos cuenta que somos personas y que tenemos problemas personales. Entonces, aquí ese es el segundo punto, que es entender su contexto, que no se puede apreciar bien, pero el segundo punto es entender su contexto, su cotidianidad, entendernos entre nosotros, que ellos también puedan entender en qué trabajo, cómo es mi vivir. Bien. Eh, el tercer punto, después de que ya nos entendimos y generamos confianza, es poder entender los límites de seguridad que se pueden obtener por las amenazas a los que está expuesto Ambalema Tolima. Esto puede ser, por ejemplo, en amenaza sísmica, entender cómo funcionan las casas antiguas del pueblo, que ante un daño, una intensidad severa de un sismo, cómo se pueden dañar las casas y entender cómo se pueden evitar estos peligros por distintas razones. Por ejemplo, eh, se puede evitar seguir viviendo en una casa donde se han agrietado las paredes, que eso es indicio de daños estructurales. Incluso si se puede ver a través de esa grieta, es mejor evacuar y derrumbar el edificio. Eh, Adicionalmente, también se puede entender la amenaza eh, volcánica que presenta el volcán Nevado del Ruiz, eh, que principalmente pueden ser lajares, que pueden llegar en la esquina del pueblo y que justamente pueden tocar el volcán, pueden tocar, digo, el hospital de Ambalema. Eh, Adicionalmente, se puede tener en consideración la caída de ceniza, ya que es algo que
se puede controlar poco debido a que esto se esparce por caída por viento y pueden llegar a caerse cuando haya humedad, o sea, cuando haya nubes en el aire, la ceniza se humedece y cae a los techos de las casas y esto presenta otro peligro. Y finalmente, eh, mi objetivo es aprender eh, igualitariamente ellos, tanto ellos de mí como yo de ellos, entender cómo viven, convivir y poder aprender así y poder tener así un aprendizaje igualitario. Mi rol. Mi rol en el plan de resiliencia consiste en la amenaza de caídas de ceniza. Principalmente, eh, mis, eh, mi objetivo está basado en los resultados de Torres Corredor et al., donde básicamente analizaban los tipos de techos que existían en San Juan de Pasto para comprender así cuál es la capacidad máxima que podía tener este techo ante una eventual caída de ceniza húmeda. Eh, Daba, por ejemplo, que los techos de teja de barro, que usualmente se ponían sobre una placa de madera, eran bastante resistentes ante la caída de ceniza, soportando hasta unos 30 centímetros de ceniza húmeda. Sin embargo, los techos que más vulnerabilidad tenían eran los techos en zinc, en teja de zinc, ya que estos techos tienen poca resistencia y podían acumular hasta unos 5 centímetros de ceniza antes de su colapso, lo cual es bastante peligroso. Y mi objetivo es poder lograr una concientización entre la población para que ellos mismos puedan evitar estos peligros. Este peligro se puede evitar fácilmente eh, logrando un camino abierto al techo para poder despejar el techo de ceniza y así evitar acumulaciones peligrosas para la misma. Bien, el ejemplo del caso de estudio de mi propuesta es, es lograda en este mismo estudio de Torres Corredor et al., donde en la ciudad de San Juan de Pasto analizaban los techos de la ciudad y los pudieron categorizar en distintas situaciones, pudieron identificar cuál es la acumulación de caída de ceniza máxima que se podía tener en estos tipos de techos y así lograron concientizar a la población, aunque en este proyecto se logró fue un informe que el alcalde tomó para poder como ir a los lugares críticos y ayudarlos. Pero mi objetivo en sí es lograr que las propias personas se puedan ayudar en ello, con ellos mismos. Eh, en este ejemplo, en este caso de estudio, se logró decirle a las familias, bueno, al alcalde en sí fue el que pudo, como tuvo la decisión de ayudar a las familias, que fue un refuerzo de techo para cambiar las tejas de zinc, porque en esta zona el volcán que tenían cerca sí tenía mayor probabilidad de erupción de ceniza y estos techos podían colapsar si muy probablemente si había erupción de cenizas, porque estas cantidades de cenizas sí se pueden llegar a acumular en una noche. Pero en nuestro caso de estudio no es tan viable debido a que no tiene alta exposición y por eso es mejor económicamente lograr que la comunidad esté, esté en la capacidad de reaccionar frente a la caída de ceniza y poder retirar la ceniza para evitar la, la acumulación máxima que permite el techo.